Voy a mostrar brevemente un poco la situación epidemiológica a nivel nacional. Como sabrán, hay un aumento muy importante en las últimas semanas. De hace un mes. Prácticamente casi duplicamos el número de casos que tenemos por día. Pero si vemos en la región, es un fenómeno que está ocurriendo en la mayoría de los países. Viendo desde enero, desde el 1 de enero hasta nuestra fecha, nuestro país, en azul, está presentando una curva de ascenso muy importante, pero también varios países de la región se encuentran en esa ola. Aceleración muy importante de nuevos números de casos por día, un fenómeno regional. Si vemos ya que específicamente en nuestro país, Casi 36%. Antes la semana pasada, contamos esta semana que tenemos una media de 2.000 casos por día. Probablemente vamos a superar los 12.000 casos en una semana. En menos de un mes, prácticamente estamos duplicando el número de casos que tenemos por semana. Esta generación, el rol de productividad está por encima de uno, lo cual habla de una aceleración muy importante del ritmo de la epidemia. ¿En dónde se ve principalmente esa mayor carga? A diferencia de lo que fue la primera parte de la mitad de la epidemia, que estaba muy cargada en el centro, en el epicentro estaba en Central Capital. Hoy, Central Capital, que tiene muchos casos, que está también en aumento, pero vemos un crecimiento de la epidemia no solamente en el epicentro, también estamos viendo un aumento en una segunda ola bien marcada en Alto Paraná, un aumento muy importante en Encarnación, en Concepción, en Paraguarí, en Cordillera, en Ñembucú. Diferentes departamentos y regiones sanitarias del país presentan un aumento muy importante. Entonces la situación es grave y es nacional. Para tratar de establecer algunas medidas más quirúrgicas, a diferencia de lo que fue el año pasado recordarán, tomamos medidas drásticas a nivel nacional. Este año vamos a tomar medidas probablemente similares, pero tratar de focalizar, elegir territorios donde el riesgo, donde el contagio y donde la mortalidad es exclusivamente mayor. Okay. Entonces nosotros creamos lo que se llama el mapa de riesgo, donde tenemos diferentes indicadores. Principalmente vemos una ventana de tiempo de 14 días, se actualiza todo entre domingo y lunes, principalmente los lunes. Esa página va a estar actualizada con los nuevos datos de la semana y vemos una ventana de 14 días. ¿Cómo está en el departamento del país? Y los materiales que estaba ayer, vemos que, por ejemplo, como el departamento de Misiones, está en rojo, tiene una tasa de incidencia de más de 150 casos por 100.000 habitantes. Y Capital también está en rojo. Eso no es el resto tampoco es que está demasiado bien. Están con indicadores ligeramente más pequeños, nada más, por eso están con un naranja oscuro. Esa misma plataforma nos va a dar la oportunidad de ver qué pasa en cada. Vamos a ver qué quiero ver. Vamos a ver qué pasa en ese distrito. Aquí elegí, por ejemplo, lo que es la región sanitaria de manera interactiva y ir a ver qué pasa en ese distrito. Aquí elegí, por ejemplo, lo que es la región sanitaria de Central, el departamento central, y vemos qué municipios son los que tienen la mayor cantidad de casos por habitante. ¿Sí? Eso hay que entender, porque yo puedo tener un municipio con pocos habitantes, puedo tener poquitos casos y la tasa me sale muy alta. Entonces no es una herramienta hay que saber interpretar esto. Importante, identificar cuáles son los distritos que están en rojo. Aquí podemos ver que alrededor de Asunción, que está en rojo, vemos que Lambaré, Villa Elisa, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora también están con indicadores que superan lo máximo para declararlo como zonas rojas a nivel nacional. Esta es una herramienta que sirve, más allá de lo que nosotros podamos recomendar acá a nivel del Ministerio de Salud, sirve para el MEC, para que tomen medidas, sirve para los gobiernos locales. Hay diversos municipios que están tomando medidas. Cada día nos enteramos que hay municipios nuevos que están tomando medidas a nivel local. Esto se gestiona así. Y esta es una herramienta para esa gestión. Y el último botón, digamos, que tiene esta herramienta es ver, por ejemplo, todos los territorios que están en rojo de los últimos 14 días. Y nos muestra el mapa, la lista de los municipios. Aquí hay como 15 o 20 municipios que están en rojo y que son donde sí o sí los gobiernos locales, municipales y gobernaciones deben tomar medidas articuladas, no solamente es del Ministerio de Salud, las fuerzas de orden público, qué se va a hacer con el MEC, qué se va a hacer con el trabajo.
Bueno, esas son las medidas que iremos coordinando en las próximas horas también a nivel de gobierno nacional. Esta es una herramienta epidemiológica, les estimulo a que usen desde los medios. Es una herramienta que pueden ver cuál es el departamento, cuál es el distrito que está en rojo y hablar con los gobiernos locales para ver qué medidas están tomando. Muchas gracias, señor ministro. Esto ha sido mi parte. Gracias Guillermo. El viceministro de Redes y Servicios de Salud nos comentará todo lo trabajado sobre la competencia. El doctor Hernán Martínez, por favor. Buen día para todos. Bueno, en cuanto a servicios de salud, se han desplegado acciones en reconvertir servicios. Ayer justamente estaba hablando de que los servicios están muy estresados, que los servicios están muy al tope. De todos modos, vamos a reconvertir algunos servicios, vamos a sostener a los pacientes, vamos a habilitar más camas en terapia intensiva. Tal es así de que el Hospital Nacional de Itagua aumentó 12 camas de terapia intensiva. Estamos hablando con la gente del hospital de IPS Ingavi para aumentar más camas. El hospital de clínicas. Acá lo que se puede resaltar es lo siguiente: el sistema integrado de salud. Hoy en día no tenemos un hospital, no tenemos un solo ministerio. Hoy en día estamos integrados, IPS, hospital de policía, el hospital militar, los compañeros de clínicas, porque es la única manera que podamos enfrentar esta situación bastante crítica. Se han aumentado también los servicios de laboratorio de biología molecular. Destacar que hoy estamos procesando 5.000 muestras y tenemos la capacidad para seguir procesando más muestras. Vamos a reconvertir algunos servicios, algunos hospitales que son polivalentes, convertirlos en hospitales exclusivamente respiratorios. Vamos a sostener a los pacientes en las salas de reanimación. Contamos con equipos, contamos con infraestructura, pero chocamos con un gran inconveniente, que es la cantidad de recursos humanos calificados para poder atender a los pacientes. Siempre estoy diciendo que aparte del agote físico, del agote mental del personal de salud, también hay un agote en el número de especialistas. Lastimosamente no podemos crear especialistas en poco tiempo. Un especialista se forma a través de los años. De todos modos, vamos a seguir sosteniendo. Se han tomado medidas con relación a las urgencias y a las reanimaciones. Es importante que sepan que una reanimación es un lugar donde se puede sostener a un paciente por varias horas hasta conseguir terapia intensiva. Exhortamos a la población que se cumplan las medidas sanitarias de tal manera a que ningún paraguayo quede sin atención. Muchas gracias. Agradecido siempre a los miembros de la prensa. Muchas gracias, Hernán. Por favor, la doctora Leticia Pintos, que tiene la tarea difícil de coordinar todo el movimiento de terapia a nivel país, va a presentar su informe. Por favor, adelante, doctora Leticia. Buenos días a todos. Gracias, señor ministro. Bueno, voy a recordarles un poquito primeramente los aumentos de cama intensiva en todo este periodo de trabajo.
En marzo del 2020 teníamos habilitadas 308 camas de terapia intensiva. En diciembre del 2020 teníamos 636 camas de terapia intensiva y a la fecha tenemos 647 camas de terapia intensiva. Esta última semana hemos habilitado en el Hospital Nacional camas de terapia intensiva, también en Ciudad del Este. Estamos hablando de una habilitación próxima también en el Hospital de Clínicas, en el INGAI, en el Hospital de Luque. Me gustaría comentarles la situación actual. Estamos, de las 647 camas que tenemos actualmente, tenemos 280 camas destinadas a cuadros respiratorios, las cuales tenemos una ocupación a nivel central y a nivel Asunción del 100%. A nivel nacional tenemos también las camas ocupadas en un 99%, las camas de cuadros polivalentes. En el área de terapia intensiva pediátrica, que son 87 camas, tenemos una ocupación del 85%. A nivel privado también es importante saber que tenemos 260 camas en total, unas 10 camas más que no figuran en el convenio, pero para cuadros respiratorios tenemos 85 camas. De esas 85 camas, al día de hoy también tenemos una ocupación del 100%. Esa es la situación actual en cuanto a terapia intensiva. Estamos en un periodo difícil y exhortamos, por favor, tomar las medidas de distanciamiento y el cuidado general. Gracias, señor ministro. Gracias a todos. Gracias, doctora. El doctor Denis León, director general de Insumos Estratégicos, tiene la tarea de garantizar la provisión de medicamentos e insumos a nivel país. Va a estar dando el informe entonces, doctor Denis, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, señor ministro. Hemos trabajado en estas últimas semanas para la adquisición más ágil y efectiva de los insumos y medicamentos en nuestras unidades de cuidados respiratorios y en todo el nivel del país. Hemos acelerado procesos, además de utilizar herramientas que nos permiten la adquisición más rápida. Además de esto, en las últimas semanas hemos habilitado llamados de compras vía excepción para trabajar específicamente sobre aquellos insumos y medicamentos que generan mayor gastos de bolsillo. Además de ello, hemos dispuesto de una estrategia de logística y distribución de medicamentos desde la Dirección de Insumos Estratégicos hacia los servicios, que ha agilizado efectivamente la llegada de estos insumos a todos nuestros hospitales. En cuanto a cifras, van a darnos más detalle de esto nuestra directora general de Administración y Finanzas, por un monto total adjudicado últimamente de 385 mil millones de guaraníes. Nos comprometemos efectivamente a seguir implementando medidas que estén a nuestro alcance para llegar de la manera más efectiva posible a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro. Gracias, doctor León. La administración eficiente y transparente de nuestro norte, la licenciada Rita Villalba, que es la directora general de la Dirección General de Administración y Finanzas, nos comentará lo trabajado hasta la fecha. Licenciada. Muy buenos días para todos. Algunas medidas que hemos tomado dentro de la Dirección General de Administración y Finanzas es la reingeniería dentro de todo el área con la incorporación dentro de las direcciones de funcionarios del plantel del Ministerio de Salud. En relación al tema de materia de compras, hemos realizado una adjudicación. Ayer se adjudicó por un valor de 3.885 millones, 70.000 dosis de atrapurio y 150.000 dosis de midazolam. También estamos por adjudicar por un valor de 262.000 millones de guaraníes, que serían en adquisiciones de medicamentos varios para el Ministerio de Salud, también de insumos para la contingencia respiratoria COVID. También vamos a adjudicar la adquisición de bombas de infusión, que también es para la contingencia.
También quisiera resaltar que la adjudicación de ayer realmente fue por debajo del precio referencial que se está manteniendo actualmente en el mercado. Otra de las medidas que hemos tomado dentro del área de presupuestaria, realizamos una reprogramación por un valor de 20.000 millones de guaraníes, que sería para la adquisición de compras de medicamentos en una modalidad más simplificada. También estamos reprogramando 91 millones de guaraníes para terapias intensivas con el sector privado. Ya tenemos una programación que salió de 3.000 millones de guaraníes también para compras simplificadas, y así de esta manera poder adquirir más rápidamente los medicamentos que estamos necesitando con urgencia en este momento. Muchas gracias. También queremos presentar lo que hicimos en el área de recursos humanos. Por favor, la licenciada Emma Martini, directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Licenciada Emma Martini, directora de Recursos Humanos. Muy buenos días, señor ministro. Buenos días a todos. Desde la Dirección de Recursos Humanos se continúan fortaleciendo los servicios de salud, las áreas de terapia intensiva. Hoy tenemos ya más de 200 contratos realizados para este fortalecimiento, teniendo en cuenta el aumento de camas y lo que significa seguir dotando estos servicios, también incluyendo a los pasantes rurales y a los demás profesionales que necesitaremos para seguir dotando los diferentes servicios. Como desafío institucional y cumpliendo las normativas del señor ministro, apuntaremos a sostener dichos contratos y poder también seguir sosteniendo a través de la evaluación presupuestaria. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Emma. Para finalizar, la viceministra de Rectoría, la doctora Lía Sosa, para detalles de la vacunación que estamos realizando al personal de primera línea. Por favor. Muchas gracias, Su Excelencia, señor ministro, amigos de la prensa. Bueno, como es bien sabido, estamos continuando con el proceso de vacunación de personal de salud de primera línea. Hasta la fecha llevamos vacunando a 4.554 personal de salud de primera línea. Es importante destacar que las 2.000 primeras dosis disponibles ya han sido administradas en su totalidad el día de ayer. De estas 4.554, las restantes 2.554 corresponden a la primera dosis de la CoronaVac. Escuchando el reclamo que se presenta ante el agendamiento y la lentitud ante la administración de las vacunas, hemos conformado un equipo operativo de monitoreo que pueda resolver estos inconvenientes, y se han reagendado al personal de salud de primera línea, y se están así realizando las confirmaciones de estos personales, de estos profesionales vía telefónica. Para esta mañana ya tenemos agendado para la aplicación 2.000 personas que tienen que acudir a los establecimientos de salud, a los vacunatorios para la aplicación de las vacunas. Además, en el hospital de Inerán y en el hospital Ingavi estaremos enviando ya esta mañana brigadas móviles de vacunación, considerando que estos son los hospitales en donde tenemos la mayor concentración del personal de salud de primera línea. Y en el Hospital Nacional, el vacunatorio de dicho establecimiento será reforzado con recursos humanos para poder llegar al mayor número de vacunados en la fecha. Este número de 2.000 personas es para el transcurso de la mañana. En el transcurso de la tarde este número irá aumentando. Además, les quiero comentar que de los 64 vacunatorios distribuidos en todo el país, el horario de vacunación
se ha establecido que sea de 7 a 19 horas de lunes a domingos. Los directores de las regiones sanitarias y de los establecimientos de salud son los responsables de hacer de que estas normativas instaladas por el señor ministro sean cumplidas. Con esto pretendemos cumplir con el objetivo de culminar las 12.000 aplicaciones de las primeras dosis, tanto de Sputnik V como de CoronaVac, y poder llegar a esta meta. Muchísimas gracias. Gracias, viceministra. Bueno, esto es un resumen del resumen otra vez. Ahora estamos abiertos a las preguntas y cada uno va a contestar en su área correspondiente. Les escuchamos. Sí, señor ministro. ¿Qué medidas se van a tomar por el brote de contagios masivos? Saturación de camas público y privado, situación dramática en Brasil, zona de la frontera, y viajes de Semana Santa, por un lado. ¿Y qué se puede saber de los acuerdos para traer vacunas, sea COVAX o compras directas? Gracias. Bueno, voy a tratar de resumir un poco, son varias preguntas en realidad. Primero que nada, sobre el tema de las medidas. Estamos realmente bastante preocupados sobre la situación actual en la que nos encontramos. Ya el doctor Guillermo Sequera dio un pantallazo sobre el número importante de casos positivos. Hay por una parte tenemos una muy buena cantidad de test que estamos realizando, se aumentó en forma ostensible. Por otra parte, también aumentaron los casos positivos y matemáticamente hablando, de simple matemática, va a haber también, por supuesto, una cantidad importante de pacientes que van a requerir atención médica, internación y probablemente, lastimosamente, terapia intensiva. En base a eso estamos hablando con el equipo técnico para ver la factibilidad o no de cierta toma de medidas. Por lo pronto queremos exhortar a todos a que se cumpla lo que está determinado en el decreto presidencial. Es lo mínimo que pedimos, llámese uso de tapaboca, distanciamiento social y específicamente el tema de la restricción horaria, que se respete. Evitar las aglomeraciones innecesarias. Creo que la otra pregunta era sobre vacunas. El día de ayer tuve una teleconferencia con la directora general de OPS, la doctora Clarissa Etienne, donde justamente exhortamos a la OPS para que interceda por el país a fin de obtener lo más antes posible las vacunas. Estamos trabajando con con otros acuerdos bilaterales a fin de obtener los mismos en tiempo y forma y lo antes posible. Podemos anunciar ya que en el día de hoy vamos a estar recibiendo otras 3.000 vacunas. Es poco, pero va a ayudar al Plan Nacional de Vacunación a hacer un poco más rápido todo. Estamos trabajando sobre el tema vacunas desde Presidencia, desde el propio Presidente de la República, Cancillería, todos los representantes, los embajadores en los diferentes países, a fin de buscar la forma de ver lo antes posible, de conseguir, que es lo que a todos nos interesa, las vacunas. También tuvimos reuniones con el embajador indio el día martes de tarde, donde nos hicieron un ofrecimiento para poder tener también, porque ellos tienen 2 fábricas de vacuna, y estamos iniciando los contactos pertinentes también con esa gente. Tenemos varias ofertas, es la realidad, varias ofertas que están siendo evaluadas y vamos a compartir las mismas con la Comisión de Salud del Senado, posteriormente también de diputados, a fin de dar total transparencia a esta situación y elegir la mejor opción lo antes posible. Ministro, estas 3.000 dosis que llegan, ¿a qué mecanismo corresponden? ¿Cuál sería la vacuna? ¿En qué horario más o menos estaría llegando? Y si son 3.000 que se van a ir dividiendo 1.500 para la primera y segunda dosis. Son 3.000, son para 1.500 personas, son 2 dosis. Estaría llegando en el día de hoy, vamos a anunciar en su momento. Quisiera mantenerme y con todo respeto, espero no me tomen a mal, cuando el avión esté decolando vamos a estar avisando. ¿Pero son de COVAX?
No, no son de COVAX, es una cooperación que vamos a anunciar en su momento. Ministro, buenos días. Hablaban del aumento de camas de terapia intensiva. ¿De cuántas camas estamos hablando? Mencionaban los hospitales, pero atendiendo a la situación de los terapistas también, que sabemos que son limitados, ¿y cuándo estarían adquiriendo estos medicamentos a través de estas adjudicaciones que se realizaron? Voy a dar la palabra en este caso a la doctora Pintos por un lado y al doctor León por otro, porque son dos preguntas totalmente diferenciadas, pero quiero dejar un mensaje antes. Aunque coloque 1.000, 2.000 camas, que ya no va a ser factible por una cuestión de recursos humanos calificados y además cansados, porque el recurso humano hoy de salud está muy cansado, nada va a ser suficiente si no tomamos conciencia y no tomamos las medidas adecuadas. Eso que por favor les ruego que nos ayuden los miembros de la prensa a transmitir esa situación y que sigamos manteniendo lo que está establecido en los protocolos. Doctora Leticia, por favor. Bueno, buenos días nuevamente. Para responder tu pregunta, tenemos ahora mismo el 100% de las camas ocupadas en lo que es para pacientes respiratorios. Esta semana se habilitaron 8 camas en el Hospital Nacional, se habilitaron 4 camas en Ciudad del Este, y esto se hace con una reingeniería del factor humano. Como bien todos sabemos, existen pocos terapistas en el país, son solo 194 en la sociedad y otras 20 personas que no están en la sociedad. Bueno, y se está haciendo una reingeniería en cuanto a eso. Hay personal que hizo el curso de la BECAL, que se capacitaron a través de la Sociedad de Terapia Intensiva también, y esas son las personas que están trabajando actualmente en terapia y son las personas que estamos, digamos, tratando de ver la forma de poder reacomodarlas para poder contratar otro tipo de personas no intensivistas para trabajar dentro de la terapia intensiva. Este es un trabajo coordinado con las demás sociedades también. Vamos a tener reunión con la gente de anestesiología para que colabore en este tema, porque es la única forma de poder ampliar camas de terapia intensiva, ya que, como todos sabemos, necesitamos de personal capacitado para trabajar dentro de las mismas. Muy buenos días. En cuanto a insumos y medicamentos, en las últimas 3 semanas hemos utilizado herramientas disponibles en el sistema para acelerar las compras, fortaleciendo el rubro 834, que nos permitió adquirir más de 100.000 unidades de midazolam. También hemos adjudicado un llamado, una compra vía excepción en los últimos 5 días, que nos permitió adquirir más de 150.000 ampollas de midazolam y atracurio en número de 70.000. Y otras herramientas que tenemos fortaleciendo la logística también. Hay que entender que les nombro estos 2 ítems porque son los que generan efectivamente una mayor erogación para nuestros pacientes y para sus familias. Entonces estamos trabajando puntualmente sobre eso y tratando de garantizar la continuidad en la provisión, porque como sabemos, el mercado local y regional se ha visto muy afectado por toda esta situación de pandemia que hace que aumente la dificultad inclusive para la adquisición. En las últimas 2 semanas estuvimos garantizando esta distribución y creo que está siendo continua. De hecho, que vamos a trabajar sobre algunos ítems para fortalecer la distribución de los mismos. Buenos días. 2 preguntas en particular. Primero, con respecto a las medidas... Un ratito, que es una aclaración. Con respecto a esta ampliación de camas y todas estas compras de medicamentos, quiero hacer un poquito de justicia, ¿verdad? Todos estos procesos ya fueron iniciados durante la gestión del señor ex ministro Mazzoleni. Nada más para aclarar, ¿sí? La primera pregunta, ministro, y a las demás personas que están con usted, es ¿cómo se haría en el caso que se terminen las medidas por determinadas zonas, sobre todo la movilidad que se da entre Asunción y Central y otros municipios del interior del país? Y por otro lado, ¿cómo en Europa, donde varios países están empezando a, digamos, retirar lotes de la vacuna AstraZeneca por problemas que se han dado y que creo que es la vacuna que llegará por el mecanismo COVAX? Bueno,
Creo que el doctor Guillermo Sequera fue claro con la presentación del mapa de riesgo, el mapa epidemiológico y los puntos rojos, donde tenemos una mayor cantidad de circulación viral y una mayor cantidad de contagiosidad, por lo tanto. En base a eso vamos a tomar las determinaciones, específicamente Capital y Central están en rojo, no sé si estoy equivocado, Guillermo, y otros distritos del país. Y en base a eso vamos a ir tomando las determinaciones correspondientes. La otra pregunta era... Eso sí, le voy a dar la palabra al doctor Sequera para que pueda explicar. Sí, así es. Con respecto a las noticias que recibimos de Europa, pararon la vacunación y la utilización de AstraZeneca del día de ayer por 14 días. Están evaluando, ocurrieron algunos eventos, principalmente en Austria, en Dinamarca, trombóticos, que van a estudiar. La Agencia Europea del Medicamento va a estudiar y nos va a dar las certezas. Está relacionado específicamente con un lote que se distribuyó en Europa. Parece que el problema es el lote, pero primero van a ver si el problema que vieron es causalmente, es la vacuna o son eventos que ocurren después de una vacunación. Nosotros vamos a ser prudentes con eso, vamos a esperar los informes oficiales y bueno, el mundo está pendiente también de los informes. Ministro, informaron que en las últimas semanas han acelerado los procesos de compra de medicamentos, licitaciones, vía de la excepción. ¿Por qué esperaron hasta último momento para hacer esto? ¿No se podía haber comprado ya el año pasado o prever los medicamentos que se iban a ser necesarios? ¿Por qué recién ahora se está acelerando todo eso? No, no es así. Yo acabo de aclarar de que justamente la semana pasada, antepasada, se terminaron las adjudicaciones de varios medicamentos. Voy a dar la palabra al doctor de Luis León, que es el director de insumos estratégicos desde hace un mes y medio aproximadamente. Y vuelvo a repetir, hay que hacer justicia, estos procesos ya se iniciaron con mucha anterioridad. Lo que pasa es que las adjudicaciones y la entrega de medicamentos se está dando justamente entre la semana pasada y esta semana. Doctor Derlis, no sé si hay algo que agregar. Al respecto, señor ministro y compañeros, varios llamados años anteriores o de meses anteriores, tanto la compra de decisión número 118 de terapia intensiva y la 114 han culminado sus procesos, pero esos procesos iniciaron el año anterior y de hecho que estamos recibiendo estos insumos de estas licitaciones y además fortalecer también otros mecanismos simplificados en estas últimas 3 semanas. Ministro, ¿en qué momento vamos a fase 0 teniendo en cuenta la situación de ocupación de camas y ante esa posibilidad de retroceder de fase, cuál es la situación de las clases presenciales? Vamos a empezar de atrás para adelante. Con respecto a las clases, vamos a reunirnos este mediodía con el señor ministro de Educación a fin de tomar ya algún tipo de medida, si es que se va a tomar. Yo no hablaría de fase 0, yo hablaría más bien, insisto, en que lo que está establecido en el decreto se cumpla. Y eso es lo que quiero exhortar a todos los señores periodistas en que nos ayuden a que se cumpla lo que está establecido. Para nosotros es fundamental la ayuda de ustedes, señoras y señores. Es fundamental para transmitir a la gente la necesidad que tenemos ahora del cumplimiento estricto de lo que está establecido. Y probablemente vamos a estudiar la factibilidad o no de algunas otras medidas adicionales. Buen día, ministro, y a las demás autoridades del Ministerio de Salud. Tengo entendido que ayer hubo una reunión entre las sociedades científicas del Paraguay y también la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Terapias Intensivas. Ellos habían pedido más restricciones y también fase 0, pero específicamente para lo que sería Semana Santa. Desde el Ministerio de Salud, ¿están considerando restricciones especiales específicamente en ese periodo? Sí, específicamente vuelvo a repetir mi respuesta anterior. Estamos estudiando algún tipo de, no restricciones, sino algún tipo de medidas adicionales que se puedan hacer y evaluaremos posteriormente lo de Semana Santa. Justamente estuve en contacto con la señora ministra de Turismo a fin de coordinar tareas y ver qué es lo que vamos a hacer para esas fechas. La situación epidemiológica no es buena. Estamos en una situación un poco bastante complicada con una importante saturación de camas. El sector privado también está en la misma situación. Y bueno, entonces en base a eso vamos a ir viendo qué medidas tomar.
Una consulta para el doctor Guillermo Sequera que tiene que ver con la situación de los casos de COVID también. Los casos de reinfección, doctor, se han registrado también en los últimos días. Hace cuestión de unas semanas hablaban ya del primer caso y a partir de ahí no tuvimos más datos. Sí, el problema de la reinfección es un problema real. Pero dado la cantidad de casos que tenemos y un porcentaje pequeño de reinfecciones, es un problema que nos ayuda para mantener el mensaje de que una vez que pasaste COVID, igual tenés que cuidarte porque te podés reinfectar. Eso tiene que quedar claro. Pero igual hasta ahora la evidencia a nivel global es que la reinfección es una cosa relativamente rara, pero ocurre. Por eso nosotros insistimos, las personas que ya pasaron COVID, principalmente después de haber pasado los 45 días y a medida que va pasando el tiempo, uno tiene altísimas probabilidades, tiene probabilidades, no muy altas, pero tiene probabilidades de volver a reinfectarse. Cuando enviamos las muestras para la reinfección, una cuestión, confirmar la reinfección es difícil. Nosotros podemos tener una persona que tiene un test positivo y después tiene otra gripe otra vez y se hace el test y sale positivo. ¿Sí? Tenemos que ver qué tipo de test se están haciendo. PCR, se está haciendo antígeno, hay que volver a hacer un PCR, tiene que ser la misma técnica, tiene que ser por la técnica del gold estándar, el patrón oro de la técnica. Es preferente que lo haga el laboratorio central. Una vez que el laboratorio central muestra que también las curvas, el CT, es similar en las dos pruebas, hay que hacer la secuenciación del ARN. ¿Sí? Y eso tenemos que, hasta ahora, espero que pronto podamos hacer en nuestro país, hasta ahora tenemos que enviar al extranjero. En su momento, de todas las muestras que enviamos, solo una fue confirmada. El resto nos dijeron que no eran reinfecciones. Entonces, realmente es una cosa rara, pero no imposible. Así que una persona que tiene COVID igualmente siempre tiene que seguir cuidándose. Una cosita más. La última vez que analizamos la base de datos entera de los más de 170.000 casos que tenemos, encontramos alrededor de 80 reinfecciones. ¿Sí? No es mucho. De 180.000 casos, 80 personas que tienen PCR una vez y PCR otra vez. ¿Sí? Probablemente eso con esta segunda ola que vamos a tener ahora, que estamos teniendo ahora, hay un montón de gente que va a tener, pero no es que todos los que tuvieron vuelven a tener. ¿Sí? Espero que haya sido claro. Buen día, ministro. El día de ayer se reunió con el viceministro de Transporte, Pedro Britos. ¿A qué conclusión llegaron tanto usted con él por el tema de la situación de que se vive a diario con relación al transporte público, de que hoy no se está respetando lo que se había ya escrito anteriormente? Hoy no se está respetando de las personas paradas, de 10 a 16 personas nada más paradas. Hoy es totalmente repleto el transporte público. ¿A qué conclusión llegaron en esta reunión? ¿Qué medidas nuevamente tomarán en ese sector? Sí, efectivamente nos reunimos con el señor viceministro de Transporte y justamente expresamos la preocupación con respecto a ese punto, ¿verdad? Estamos viendo continuamente que hay vamos a decir como que no se respeta el protocolo establecido para la circulación en el transporte público y efectivamente quedamos en tomar algún tipo de medidas o algún tipo de acciones a fin de evitar esa situación que puede o no ser un foco, pero es un área más que hay que atacar. Ministro, el ex ministro Mazzoleni había dicho que desde el año pasado ya se habían iniciado los trámites para adquirir la vacuna a través de COVAX. La pregunta es si se tuvo un plan B, un plan de respaldo para comprar de otro lugar las vacunas o solamente se confió en COVAX y por eso es que hasta ahora no tenemos el lote de vacunas que se necesitaba. Podría ampliar un poquito el doctor Guillermo Sequera, pero te puedo asegurar que ya se habían iniciado trámites de acuerdos bilaterales con otros países a fin de poder obtener la vacuna en tiempo y forma. Hay que recordar, señores, que hoy la vacuna es una de las cosas más preciadas a nivel mundial. 9 a 10 países abarcaron el 75-80% de toda la producción de vacunas. La producción es insuficiente de vacunas con respecto a la capacidad de producción. Ministro, algunos países de Europa están realizando la suspensión de las vacunas de AstraZeneca, supuestamente por efectos adversos. ¿Ustedes están al tanto de esa situación? ¿Cómo están evaluando? Sí, gracias por la pregunta, pero si no estoy equivocado, el doctor Guillermo Sequera ya contestó esa pregunta.
Hablando nuevamente de la situación que se está dando con la AstraZeneca, ¿cómo podría afectar al plan inicial que se tenía con dicha vacuna para la inmunización del personal de salud y otras personas, considerando que es el lote más grande que se estaba esperando? Y por otro lado, ministro, le pregunto también, ¿se realizará una auditoría o un control, por así decirlo, de la gestión del exdirector de insumos estratégicos, el doctor Nery Rodríguez? Discúlpame, no entendí tu primera pregunta. Sí, afectará al plan de vacunación que se tenía al principio, los problemas que están dando con AstraZeneca, considerando que se esperaba su arribo antes de la primera quincena de marzo. Ok, esa pregunta te va a responder el doctor Sequera, y con respecto a la segunda pregunta, habitualmente cuando hay un cambio en la dirección general que ya se realizó hace un poco más de un mes, hay un corte administrativo usualmente que se hace y una evaluación por auditoría. Eso es algo sistemático y normal. Doctor Sequera. Sí, sobre el punto, el problema es un lote, no es que la vacuna tenga ese efecto adverso. Ese efecto adverso no fue reportado en ningún otro país y ni con ninguno de los demás lotes. Acá el problema es un lote y ni siquiera está comprobado de que es causante. Entonces, por prudencia, ellos decidieron parar ese lote. Algunos países tienen 4.000 dosis, otros tienen 200.000, otros tienen 300.000. Ese lote que se distribuyó en Europa es el que se va a parar de usar, ese lote. Y van a estudiar. El problema es el lote, ¿sí? En todo el informe técnico de la vacuna AstraZeneca no habla de ese tipo de efectos adversos. Y bueno, nosotros esperamos el informe de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, para tal vez tomar alguna medida. Yo creo que probablemente no es algo que nos va a obligar a nosotros a parar de usar esa vacuna. Pero hay que ser prudentes y esperemos el informe. Para la doctora Pintos, usted mencionaba, no sé si entendí bien, doctora, unas 10 camas fuera del convenio con los privados. ¿En qué se basa? ¿Qué tipo de convenio es ese? En realidad, para el convenio en el privado son 270 camas en total. 10 camas fuera del convenio, yo me refería a camas de pediatría y neonatología. En adultos tenemos 85 camas en el convenio para COVID y esas son las que comenté que estaban 100% habilitadas. Ministro, sobre la circulación de la cepa brasileña, si ya está en circulación en nuestro país, ¿y qué se harán con los paraguayos que van a vacacionar en dicho país? Sí, gracias por la pregunta. Nosotros enviamos las muestras a Brasil, si no estoy muy equivocado, tendríamos los resultados en el día de la fecha. Esperemos tener los resultados en el día de la fecha, es lo que nos prometieron, pero tenemos una muy alta sospecha de ya la circulación acá en el país. ¿Tu segunda pregunta era? A vacacionar en dicho país. Vamos a reunirnos para tal efecto con el equipo técnico y, como le dije anteriormente, con la señora ministra de Turismo para ver qué acciones tomar. Ministro, con relación a que el sector privado estaría fabricando los medicamentos tanto de Atracurio y Midazolam, ¿qué se tiene al respecto por una parte y por otra? Bueno, se habla mucho de esta situación alarmante, tanto aquí en Capital, pero aún no hay una medida específica a tomar. Y bueno, ¿cuándo se darían estas medidas si se dan atendiendo un poco toda esta situación, tanto de la manifestación que se da con esta crisis política, por llamarlo, ministro, atendiendo un poco esta alerta sanitaria roja que se da en Central y atendiendo también estos departamentos que ya están tomando medidas, como por ejemplo en Encarnación, justamente también, que ya están tomando esta medida por 15 días de suspender todas las actividades sociales. Pero no obstante, aquí en Central, donde se da este foco, aún no se está tomando una medida, ministro. Nosotros tuvimos reuniones tanto con el señor intendente de Asunción como el señor gobernador del departamento central, justamente para presentarles el mapa epidemiológico, el mapa de riesgo con lo que estamos, con los números que tenemos actualmente. Yo creo que fui claro hace un rato de que estamos evaluando qué medidas se van a tomar, si es que se van a tomar. Insisto que eso va a salir, si sale con el decreto del señor presidente,
Y tu segunda pregunta, tu primera pregunta en realidad con respecto al tema de medicamentos, efectivamente tenemos la posibilidad actualmente de las empresas farmacéuticas a nivel local, ya están importando la materia prima para lo que es el midazolam. Tengo entendido, si mal no me acuerdo el número, era para 900.000 ampollas aproximadamente, que considerando más o menos el consumo que tenemos actualmente, si vamos a sumar lo que es Ministerio de Salud, IPS y el sector privado, nos daría para aproximadamente 2 meses y medio, no más de 3.